Y ahora vamos a tocar un tema muy importante relacionado con el retardo, ¿no?, en el acceso a la justicia, como muchos otros casos en Tucumán, y con el tema de la posesión de las tierras, ¿no?, y los derechos ancestrales. Estamos con Belén Leguizamón, quien es querellante en la causa conocida como causa Chocobar, y que nos va a recordar este caso, porque claro, nos tiene que recordar porque han pasado ya 9 años. Así y recién va a llegar a juicio. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, doctora, ¿cómo te va? Todos, ¿cómo están? ¿Por qué, en primer lugar, por qué la demora tan evidente en que se llegue a juicio finalmente este caso? Bueno, eso es algo que nosotros también nos lo preguntamos, así que bueno, tiene que ver también por ahí con el funcionamiento de la justicia en general. Este caso ha sido un caso que ha ido cumpliendo todas sus instancias procesales. De hecho, hay un requerimiento de elevación a juicio, una sentencia que eleva a juicio en el 2012, pero bueno, también ha ido teniendo una serie de demoras relacionadas con presentaciones de la defensa, con cuestiones propias también del Poder Judicial, vacancia de jueces. No dejamos de asumir que es un caso complejo, que tiene 3 víctimas, 3 imputados. Claro. Entonces, eso sí ha traído cierta complejidad en el expediente, por así decirlo, y cierta complejidad también relacionada a la cuestión de fondo en general, ¿no? Sabemos que es un caso que de alguna manera representa o visibiliza lo que tiene que ver con la violencia que sufren las comunidades indígenas hasta el día de hoy, en la posesión, digamos, de sus territorios. Justamente ahí, bueno, estamos viendo imágenes de la lucha de los vecinos de esta comuna, de Chuchagasta. Sí, de los Chuchagasta. También veíamos este video que supo... Es una prueba clave, me parece, ¿no? Viralizarse, perdón, sí, en algún momento, donde se ve este hecho de violencia. Están un grupo de personas tratando de cortar el camino en una protesta, aparecen otras personas. Claro, en defensa de la posesión de sus tierras, y se presenta de pronto la persona que reclama o que dice ser también dueño de esas tierras, que en este caso es uno de los imputados, Darío Amin, quien estaba acompañado por 2 ex policías, Luis Gómez y José Valdivieso. En las imágenes también vemos al comunero Javier Chocobar, quien es la víctima fatal de este caso, ¿no? Y otras 2 personas, entre, por supuesto, otros miembros de las comunidades, que comienza como una discusión y luego se ve un arma ahí, inmediatamente empieza a hacer tiros. Exactamente, y también se retiran en un vehículo haciendo tiros e hiriendo a otros miembros también con un nivel de la comunidad. De violencia, de impunidad. Yo por eso le preguntaba, doctora, que por ahí llama mucho la atención que la demora en esto. ¿Están detenidos los imputados? No, no están detenidos, están en libertad. Eso es algo que también nos ha llamado poderosamente la atención. Pese a estas imágenes, por ejemplo, que ¿sirvieron como prueba o no? El video está como prueba. De hecho, nosotros hemos solicitado la reproducción del video durante el debate, así que eso es lo que se va a hacer también durante el debate, además de las declaraciones de los testigos. Sí, hubo un pedido de prisión preventiva en su momento, a fines del 2009, después de sucedidos los hechos, pero la Cámara de Apelaciones revocó ese pedido. Entonces, desde febrero del 2010, o sea, casi nada, estuvieron privados de la libertad. Sí, nos preocupa eso, porque eso también ha ido generando mayor inseguridad a lo largo de todos estos años, y también eso es un poco el resultado de este retardo injustificado, ¿no? Que las víctimas, además de que no están consiguiendo su reparación, en términos, digamos, de los órganos constitucionalmente encargados de hacer eso, tampoco están seguros en su territorio. Primero, porque siguen completamente expuestos, porque no hay una respuesta, entonces constantemente siguen sufriendo amenazas, hostigaciones. Eso le iba a preguntar, ¿siguen siendo amenazados? Sí, siguen siendo amenazados, siguen siendo al territorio estas personas, si bien, y hay un par de denuncias también dentro del expediente, si bien el lugar donde sucedieron los hechos es una cantera de piedra laja, que este es el interés, digamos, prioritario de estas personas, explotarla. Eso sí está preservado de alguna manera, porque la comunidad hizo una especie de altar, una especie de que también se lo vio ahí. Sí siguen yendo al territorio y siguen de otros lados, digamos, queriéndose intrometer. Y también lo que implica para los testigos, ¿no? La posibilidad de posibles amedrentamientos, ¿no? Sí, es una comunidad que quedó muy dolida por este suceso y con mucho miedo.
en esos términos llega a este juicio. Y sumado a que no obtuvo una respuesta en todos estos años, hay una suerte de desgaste y de todo lo demás. ¿Quién era el señor Javier Chocobar para esa comunidad? Javier Chocobar es, pertenece a esta comunidad y en ese entonces era autoridad, también en la comunidad. No era cacique, el cacique no está en el video, era, porque también hay como una especie de comisionado de autoridades dentro de la comunidad. Él era vocal y las personas que se ven ahí también, uno es Andrés Mamaní, que es actual cacique, que en su momento era presidente de la comunidad. Que fue herido también. Fue herido, él estuvo en coma 4 o 5 meses, se salvó prácticamente, volvió a la vida. Ahora está en condiciones de salud muy malas, él ha quedado muy mal después de ese hecho, sumado a que con el transcurso del tiempo él también fue postergando una operación que tenía que hacerse esperando el juicio, y además le fueron agravando otras situaciones de salud. Usted es también coordinadora del área Pueblo de Andes, que trabaja mucho con las comunidades originarias. Esta es una situación que se repite en las comunidades originarias de Tucumán, ¿verdad? Sí, es una situación que lamentablemente... No a este nivel, perdón, quizás de violencia, pero con situaciones incómodas, digamos, y de tironeos con las comunidades originarias y presuntos empresarios o presuntos propietarios de la tierra. Sí, en general hay violencia en los territorios, hay persecución, especialmente a los líderes y lideresas, hay criminalización de la protesta por sus derechos, hay todo eso actualmente, acá y acá también. Hay muchas causas judicializadas, hay muchas causas que no obtienen respuesta desde el Poder Judicial. Nosotros hicimos una especie de investigación en ese sentido y hay un 3% de las resoluciones judiciales que de alguna manera benefician a las comunidades indígenas, y eso no tiene que ver con que hay una aplicación de la legislación, que la legislación es a nivel constitucional, sino que tiene que ver con que no se recabaron las pruebas suficientes. Y el otro porcentaje, o sea, estoy hablando de un 98%, 97% que se divide en resoluciones que perjudican a la comunidad y que benefician generalmente a un tercero que está interesado en explotar sus territorios, o no hay ninguna respuesta en un transcurso de 5 años o más. Entonces, nos parece preocupante esta respuesta y como vos decías, sí, el caso Chocobar representa el pico de violencia más alto que tuvo en los territorios, que además hay una especie de hilo conductor entre esta violencia más alta, que terminó en un asesinato, y los intereses económicos que hay por detrás, porque es el único caso, el único territorio de las comunidades donde existe un recurso natural no renovable, que es la cantera de piedra laja. Entonces, muy utilizada hay una especie, para construcción y para la comunidad es utilizada para construcción y bueno, y para estas personas interesadas para la explotación económica, nada, sin respeto y autorización de la comunidad, sin protección del medio ambiente, etcétera. Doctora, a ver si usted nos ayuda un poco a entender, siempre que se plantean este tipo de inconvenientes o siempre da vueltas, por lo menos en algún sector de la sociedad tucumana, que en realidad las problemáticas son las comunidades. ¿Sí? Siempre se dice en Tafí, en Amaicha, en Colalao, fundamentalmente no podés hacer nada, no podés construir porque tenés problemas con las comunidades. ¿Por qué esta cuestión o este prejuicio, si se quiere? Sí, el hecho de verlo como un problema es algo que nuestro país acarrea desde momentos históricos y no es casual. Digamos, de hecho, para la construcción de este Estado-Nación ha sido necesario avasallar e invisibilizar a la cultura, y todas las instituciones que ha creado el Estado están creadas con ese fin, desde la educación, toda la iglesia, todas están construidas con ese fin. Las comunidades indígenas son... digamos, tomando por ahí palabras de algunos expertos, son las que quedaron en el fondo del fondo de los reclamos por los derechos, y cuando sucede esto, pasa esto. Siempre hay mucho prejuicio. La sociedad argentina en general es una sociedad muy discriminadora, que tiene que ver con esta historia que nos contaron de que solamente hemos bajado de los barcos y nada más, y esa es nuestra identidad. Nos da miedo o ponemos resistencia en construir una identidad en donde juegue la diversidad cultural, que en realidad es lo que nos identifica, es lo que está presente, no lo queremos ver,
y miramos para otro lado, o lo vemos para ciertas cosas, para el carnaval, para el rito de la Pachamama, pero no lo vemos cuando se trata de un reclamo de derechos. Y eso nos preocupa, y nosotros siempre apostamos, digamos, a esta construcción de este Estado un poco más intercultural, en donde todos tengamos participación. Claro, claro. Ahora, sí, perdón. ¿Cómo lidia la justicia, o sea, más allá de las estadísticas que usted mencionaba, cómo lidia la justicia con esta tensión, digamos, entre los derechos ancestrales y los derechos, digamos, de quienes aseguran haber comprado o adquirido esas tierras? Bueno, por un lado, el Poder Judicial es como el órgano que en última instancia es el que interviene cuando... En los conflictos, sí. Claro, en un conflicto o cuando no hay un derecho hay un derecho vulnerado. Claro. ¿Sí? El hecho de recurrir a la justicia cuando se puede recurrir, porque también ahí en este proceso de investigación que hicimos hay muchos casos que no llegan a la justicia, porque tiene que ver, ahí entran estos indicadores de accesibilidad, o sea, las comunidades siempre están lejos de la justicia, etcétera, etcétera. Pero cuando las comunidades recurren a la justicia u otras personas, digamos, quiere decir que han fallado otros poderes del Estado para el respeto y garantía de los derechos. Eso pasa en cualquier caso. Entonces, cuando se llega a la justicia, o sea, ya se llega a una última instancia. Sí, es la última instancia. Y en esa última instancia tampoco sucede lo que antes se consiguió. Si bien nuestro país ha ratificado y tiene en su ordenamiento constitucional leyes que protegen a las comunidades indígenas, nuestro país siempre se ha caracterizado por una brecha que existe entre esta legislación y la aplicación. Y donde más se ve esa brecha es precisamente ahí, en el Poder Judicial, que es el último órgano encargado de aplicar cuando ya todas las instancias anteriores han fallado. Volviendo al caso Chocobar, ¿el juicio va a empezar entonces cuándo y qué planteo van a hacer ustedes? Son dos causas distintas, ¿verdad? Una civil y una penal, ¿puede ser? En realidad es una causa penal. Sí. El juicio empieza el martes 28 a las 9 horas en tribunales penales, en el nuevo edificio, que queda por la España, el 400. Claro. El debate, el juicio oral es, digamos, es parte del proceso penal. Claro. Ahí hay diferentes roles, está la querella y la acción civil, que tiene que ver con que uno cuando reclama, uno cuando inicia un proceso penal, también inicia un reclamo patrimonial. Pero lo que se va a debatir, digamos, ahí en esa instancia oral, tiene que ver específicamente con la producción de las pruebas y el juzgamiento, digamos, de los imputados en ese sentido, pero con... digamos, tiene que ver con un proceso penal en el cual se investiga un delito. ¿Cuántos testigos están previstos? ¿Ya hay una duración estimada del proceso? No hay una duración estimada, nosotros nos vamos a enterar ahí. Van a ordenar, ese primer día van a ordenar el debate. Y en función de eso vamos a saber qué días. Hay muchos testigos, hay aproximadamente 70 testigos, capaz menos, porque también en el transcurso van pueden ser menos, pero no sé, capaz que dure 3 semanas. Las audiencias en principio van a ser martes, miércoles y jueves, en principio. Eso es algo que se va a terminar de definir en esos días. Muchas gracias, doctora. Gracias, muy amable. Estábamos en diálogo con Belén Leguizamón, una de las abogadas del caso Chocobar. Va a empezar el proceso judicial el próximo martes. También repasamos todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas en nuestra provincia, y me pareció muy importante lo que dijo la doctora Gaby, que es esta falta de una construcción de identidad que sea diversa y que acepte esa diversidad, ¿no? Exactamente, recordemos que este caso es de 2009 y recién llega a juicio este caso cuando involucra un asesinato, nada menos, y también 2 personas heridas.